la historia de la iglesia, es necesario que siempre nosotros que somos de la iglesia de Cristo, siempre la tengamos presente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque pareciera que nosotros somos una iglesia que no tiene historia. Pero la iglesia de Cristo nació en Jerusalén con la llegada del Espíritu Santo y con el poder y la autoridad de Cristo comenzó la historia de la iglesia visible. Porque la iglesia comienza desde nuestro padre Abraham por la fe. Desde allí viene la iglesia. Y la palabra eclesia o eclectos significa separados, llamados afuera, apartados. Por lo tanto, no podemos llamar la iglesia a todo el mundo, porque la iglesia integran los eclectos, los escogidos de Dios. Entonces, estos 5 puntos, llamados o conocidos calvinistas, son los que a mí me gusta llamar los 5 puntos de la gracia. Y ayer vimos 2. El primero era justamente la total depravación del hombre a causa del pecado. La inhabilidad total del hombre. La Escritura dice, y ayer vimos muchísimos versículos, y me quedó mucho más para ver, de que la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Génesis 6:5, de continuo solamente el hombre piensa en el mal. Romanos capítulo 6, el hombre es esclavo del pecado. La Escritura nunca oculta lo que Dios reveló para que lo sepamos. El tema es que si yo tengo velos no voy a poder ver. La Escritura dice, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido formado. Nacemos pecadores, nuestra naturaleza y de todo el mundo es pecador. ¿Por qué? Romanos lo dice claramente en el capítulo 5 que en Adán todos pecaron. En Adán, porque Adán pecó, todos pecaron. El día miércoles, en casa del pastor Gabriel, hacíamos un juego de palabras allí entre los que estábamos, ¿no? Y decía, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez dijeron una mentira? Alguna vez, piensen. ¿Sí? ¿Alguna vez mintió usted? ¿Quiénes han mentido alguna vez? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Con una mentira ya somos mentirosos, ¿sí? O sea que uno puede decir, yo soy, ¿qué cosa? Un mentiroso. ¿Y qué dice la Escritura? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Una sola ley nos descalifica eternamente delante de Dios. ¿Cuántos robaron alguna vez? En tiempo, en horas, en fiaca, en pereza, en dinero, en plantita. Eso que le dice, me prestas el oflador para hacer la torta frita y hace 4 o 5 años que los ofladores están a casa todavía. Fíjese usted que uno dice, ¿yo he robado? Puede ser que sí, haya robado un poco de tiempo. Cuando alguien roba, ¿cómo se le llama? Ladrón. Entonces fíjese, ya tenemos de los 10 mandamientos simplemente dos leyes que ya no nos permite entrar en el reino de Dios. Ahora, Dios no puso leyes para no hacerla cumplir. Dios puso leyes justamente para que se cumplan, pero como el hombre no pudo cumplir, por la inhabilidad de hacer lo bueno, porque no hay quien haga lo bueno, todos pecaron. Nadie puede cumplir la ley de Dios, entonces el resultado es que necesitamos un Salvador. Si no es Dios el que nos busca, si no es Dios el que nos salva, si no es Él, nosotros no podríamos salvarnos. Ayer vimos acerca de la inhabilidad. Pero también vimos el segundo punto acerca de la elección incondicional. ¿Por qué hablamos de elección? Porque la Biblia habla de elección, si no, no hablaríamos de elección. La Biblia dice permanentemente y en toda la Escritura habla de escogidos y elegidos. Nuestra salvación no es selectiva, es electiva. Son dos cosas diferentes, hay que tener bien en claro esto. Seleccionar es buscar los mejores. Escoger es como le pasó a Boca, ¿no es cierto?, con Bianchi. Dice, bueno, no hay más jugadores, hay que jugar con lo que tenemos. Porque escoger
no lleva implícito seleccionar. Dios no seleccionó, sino que Él escogió. Y hemos aprendido ayer en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice la Escritura, escogidos antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Por qué Dios escoge? Porque es soberano, porque es libre, porque Él es Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué no escogió a todos? A causa justamente de la gloria de Dios, Dios no puede escoger a todos, sino a algunos que Él quiere para salvar, y algunos los deja en el estado de pecaminosidad para ser condenados eternamente. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Eso no lo inventé yo. Usted lo tiene la misma palabra allí en Romanos capítulo 9, del versículo 13 en adelante, cuando te está haciendo referencia que Jehová dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y para que quede firme el acto de la elección y no por las obras que Él hace, los escogió antes de que naciesen. No habían aún nacido, ni habían hecho lo bueno ni lo malo, y Dios ya dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La elección soberana de Dios no es, ¿se acuerda lo que dijimos esa palabra, medalaganario? No es porque se le da la gana a Dios escoger, sino que hay propósito por qué Dios escoge. Pero el propósito está en Él, no lo sabemos nosotros. Romanos 8, 28 en adelante dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tiene Dios un propósito? ¿Por qué nos llaman, sí o no? Sí. ¿Lo sabemos? No. No lo sabemos, pero Dios tiene un propósito. ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos escogió? Entonces es necesario ver y entender que las Escrituras jamás ocultan algo que Dios quiere darlo a conocer. Y si usted en la Escritura tiene textos que hablan de elección soberana, no podemos nosotros mirar para otro lado, sino que hay un alto. Deténgase y entienda que Dios habla de escogidos. Dios escogió un pueblo. Y ayer concluíamos diciendo que la salvación nuestra es trinitaria. Dios Padre es el que escoge y se lo entrega al Hijo. El Hijo recibe un pueblo, pero al estar en el estado de pecaminosidad, ¿qué hace el Hijo? Muere por ellos, los santifica, los lava por su sangre preciosa, les da la seguridad absoluta de la salvación. Por eso que Él es el Cordero de la expiación. Pero el Espíritu Santo a su tiempo hace el llamamiento eficaz de la persona y produce lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, que el término en lenguaje de gracia se llama regeneración. Es cuando nacemos, es cuando somos regenerados. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos nosotros a tener un cambio de naturaleza. Porque antes éramos enemigos de Dios y odiábamos a Dios. Ahora somos reconciliados con Dios y amamos a Dios. Antes no podíamos entender la palabra de Dios porque era locura, y sin embargo ahora la leemos, nos emocionamos, nos gozamos, nos llena, nos direcciona. Algo ha pasado. ¿Se acuerda que las aves carroñeras buscan carroña y las palomas buscan alpiste? Nunca una paloma va a comer carroña, ni una ave carroñera va a comer alpiste, salvo que el ave carroñera sea palomizada, ¿se acuerdan? Eso significa una transformación, significa un cambio. Ayer vimos estos puntos, pero nos quedan tres. Nos queda la expiación limitada o particular. Nos queda el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y nos queda la preservación de los santos, o también conocida como la seguridad de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo en tus manos. No queremos que sea una charla académica ni para entretener nuestras almas con palabras que nos emocionen. Queremos, Padre Celestial, que por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos permitas
tener el testimonio de la verdad y la convicción. Ayúdanos, Señor, a saber perfectamente qué es lo que estamos comiendo y no como aquel sirviente que no sabía lo que ponía dentro de la olla. Ayúdanos, Padre, porque para eso nos escogiste, para conocerte a ti. Gracias por la obra que tú hiciste para salvarnos, porque es un plan eterno de redención. La gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Hoy corro con desventaja con ustedes. Hoy tenemos muchos hermanos que se suman hoy, ¿sí? Así que los que vienen ya de antes de ayer, ya saben que hoy me pueden apedrear, ¿sí? Pero los que llegaron hoy van a apedrearme junto con los demás y no saben de qué estamos hablando, ¿sí? Así que les pido que tranquilamente ustedes escuchen. Yo siempre he enseñado así, escuchen y escudriñen. Nunca hagan algo porque alguien se lo dice, sino que tomen la necesidad de ver si lo que han escuchado es bíblico. Hoy en día ese ejercicio está ausente en las iglesias. Entonces cualquiera puede decir muchísimas cosas que no son bíblicas y uno dice amén. Y déjeme decir, ¿ustedes saben qué significa amén? Así sea, ¿seguro? Así sea, dicen. Bueno, así nos enseñaron. Pero amén son 3 palabras hebreas conjugadas. Adonai, Melech, Neamán, que quiere decir Dios, Rey fidedigno. Yo no puedo decir amén a algo que Dios dice, eso no es mío. ¿Se da cuenta? Así sea, es una de las maneras de poder decir, lo creemos, Señor. Pero, por ejemplo, decir amén a algo que Dios no lo permite o que no es de Él, estaríamos nosotros también utilizando su nombre en vano. Adonai es el nombre de Dios. Melech, Neamán hace referencia a un Dios que es rey y que es fidedigno. ¿Saben quién dice Apocalipsis que es el amén de Dios? Cristo. Él dice yo, el amén. Cristo es el amén de Dios. Porque todas las cosas que en Cristo fueron hechas, el Padre se glorifica. No todo lo que nosotros decimos amén y no todo lo que nosotros estamos acostumbrados a decir amén, así es. Y si no es bíblico, estaríamos usando el nombre del Señor en vano. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Antes de decir amén, ustedes anoten, escuchen o vean el video, pauselón, vayan a la Escritura y si no lo entienden, pónganse de rodillas, oren hasta que tengan testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un ente que anda volando por allí esperando que alguien le dé lugar. Donde el Espíritu está, allí hay libertad, porque el Espíritu, dice Pablo, es el Señor. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Entonces necesitamos escudriñar y recibir el testimonio de la verdad. Amén. Ustedes me van a acompañar haciendo una tarea. Ponemos en vibración o en silencio los celulares para que podamos tener una mayor concentración en la palabra del Señor y que la Escritura sea la que nos hable. Acompáñenme, por favor, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. A mí me gusta usar muchísimo las Escrituras, así que el que es rápido, lea conmigo y si no, vaya anotándolo y después reléalo usted. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, dice el versículo 11. ¿Por qué necesitamos no ignorar? Dice así la Escritura. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane alguna ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando alguien ignora las maquinaciones de Satanás, pierde. Satanás gana ventaja. Ustedes saben cuál fue el anhelo de Satanás, que lo desnudó en su corazón y lo mostró. ¿Qué es lo que Satanás siempre quiso, anheló y podría decir que lo está de alguna manera logrando?
La Escritura dice que el corazón de Satanás abierto decía: subiré a lo alto, junto a las estrellas del Señor. Pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Obviamente que Satanás, para decir subiré al cielo, no estaba diciéndolo en el cielo. Estaba diciéndolo desde la tierra, después de que fue expulsado. Subir al cielo no es otra cosa más que buscar autoridad, gobierno. Segundo, poner su trono es tener dominio. Tercero, no dice que Él quiere ser Dios, sino semejante al Altísimo. Y según la Biblia, ¿quién dice que es semejante al Altísimo? ¿A quién creó Dios a su imagen, conforme a su semejanza? Al hombre. Pero el hombre que no era caído, un hombre que no era pecador. Y fíjense ustedes que el objetivo de Satanás es entrar en la iglesia como ángel de luz, como un maestro, como un mensajero de paz, como un hombre que menciona y usa el nombre de Dios y que hace milagros y que hace todo tipo de señales, pero no es otra cosa más que un engañador. Cuando la iglesia desconoce la verdad, cae en esta clase de errores. Y hoy necesitamos entender que la iglesia nunca debe detenerse de ser edificada si todos tenemos a Cristo como el fundamento. Acompáñeme a la primera carta de Pablo, capítulo 3. Capítulo 3. Dice el versículo 10, conforme a la gracia, ¿conforme a qué dice? 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, ¿qué dice la Escritura que sucedió? Puse fundamento. Fundamento. Retenga esa palabra. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ayer hablábamos de que Pablo escribía en Efesios diciendo que sobre fundamentos de profetas y apóstoles la iglesia va creciendo, cuya piedra angular es Cristo. Pero los dones fundamentales, apóstoles y profetas, son aquellos que pusieron fundamento. Diga conmigo, pusieron fundamento. Muy bien, la Escritura vuelve a decir, yo, un perito arquitecto, el apóstol, puse un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que la iglesia tiene para crecer? Hechos de los Apóstoles 2:42 dice, la doctrina de los apóstoles. Cuando los apóstoles pusieron fundamento, pusieron doctrina. ¿De dónde pusieron ellos doctrina? ¿De dónde sacaron la doctrina? La doctrina es un conjunto de enseñanza, instrucciones para crecer. Pablo dijo, lo que yo recibí del Señor es lo que yo les enseño. Los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús fueron instruidos por Jesús 3 años y medio. Primero Dios crea el gobierno y luego lo que iba a gobernar. Primero la autoridad, luego la iglesia. Primero el fundamento y luego el edificio. Primero el cimiento, la doctrina y luego empieza a edificarse la iglesia y Cristo es la base. Pero en las últimas corrientes apostólicas de este último tiempo, porque hoy en día hay mucho más apóstoles que ángeles en los cielos, han puesto fundamentos, cimientos que no son bíblicos, son fábulas. Y esto no es otra cosa más que pretender poner los cimientos en la terraza. Los cimientos van abajo. La iglesia ya lleva 20 siglos de altura. Bien o mal, Cristo es la base
pero la doctrina aún está abajo. Lo que debemos hacer es entender que el mensaje de Cristo dado por los apóstoles es la gracia salvífica de nuestro Dios. ¿Cómo es que nosotros, que ni siquiera podemos cumplir un solo mandato, una sola ley, cómo es que podemos salvarnos? La pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿quién salva? ¿De qué nos salva? ¿Por qué nos salva? ¿A quiénes salva? ¿Y cómo salva? Si tan solo esas 5 preguntas podemos respondernos con las Escrituras, probablemente empecemos a entender de otra manera. Ayer vimos 2 puntos de los 5, que es la doctrina de la gracia. Y la gracia es recibir salvación cuando no lo merecíamos. Entonces empezamos a ver que Dios manifestó su gracia viendo y sabiendo y entendiendo que nosotros como pecadores, Él iba a salvar a los que Él antes de la fundación del mundo ya los había escogido. Acompáñeme a Romanos capítulo 9, por favor. ¿Vamos bien hasta acá? Romanos capítulo 9 dice así la Escritura. Romanos 9, versículo 10, dice así la palabra. Romanos 9, 10. No solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, diga conmigo, no habían nacido. ¿Sabe? En ese versículo podemos añadir, no había nacido nadie. Dice así la Escritura, aún no habían nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, ve que hay un propósito de por qué Dios hace esto, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando dice la Escritura que escogió Dios antes de que naciesen, antes, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta Escritura nos está mostrando que hay un propósito, y el propósito de Dios es de acuerdo a lo que podemos conocer nosotros aquí, porque hay cosas que pertenecen al secreto de Dios y que cuando estemos en gloria conoceremos cómo fuimos conocidos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. La Escritura muestra para que podamos saber hoy cuál fue el propósito de por qué Dios te escogió a ti y por qué Dios no escogió a otro para salvación. Porque todo lo hace, lo hizo y será para su gloria. Dios es un apasionado por su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la Escritura muestra que todo lo hizo Dios para su gloria. ¿Qué dice la Escritura? Dé la vuelta a la página, allí en el mismo Romanos capítulo 9, y dice así la Escritura, versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Diga conmigo, la misma masa. Esa masa estaba corrompida por el pecado. Nosotros tenemos la misma naturaleza que cualquier persona. Todo el mundo es una misma cosa. Pero dice, ¿acaso no tiene Dios potestad como el alfarero tomar de la misma masa? De la misma masa, para hacer un vaso de honra y otra de deshonra? ¿O no tiene potestad? ¿Y qué? Dice Pablo, si Dios queriendo mostrar ¿qué cosa? Su ira. ¿Saben que Dios muestra su amor para con nosotros? Así dice Pablo en Romanos 5:9. En Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
Él muestra amor. Pero acá dice, ¿y qué si Él quiere mostrar su ira? Ahí aparece un atributo de Dios, la ira. El primer día comenzamos diciendo de que el apóstol Pablo nunca se negó de enseñar todo el consejo de Dios, las dos caras de las monedas. No enseñar solamente lo que la gente quiere escuchar. De vez en cuando hay que enseñar lo que Dios quiere escuchar. Y saben, hermanos, la Escritura habla de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Dios es fiel, pero también es justo y castiga al culpable y no tiene por inocente al culpable. Y que cuando hay gente que se ha arrepentido, Dios muestra su amor, pero también cuando hay gente que se endureció y no quiere creer en Él, Dios muestra su ira. Atreverte, iglesia, a conocer los atributos de Dios, te vas a maravillar. Por ejemplo, los salmos, el Salmo 139 dice que Dios es omnipresente y omnisciente, un Dios que todo lo ve y un Dios que está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuánto creen que Dios está en los cielos ahora? Amén. ¿Y Dios está aquí ahora con nosotros? ¿Y Dios está en el infierno? Claro, porque es omnipresente. Dice, ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Sí, un atributo de Dios está allí. ¿Sabe cuál? La ira de Dios. Romanos 5:9 dice, habiendo sido justificado por medio de Jesucristo, seremos salvos de la ira. Un predicador dice, Dios nos salva de Dios. Porque no es el fuego, ni el azufre, ni los demonios, ni el diablo el problema. Es Dios. Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que Dios está aquí con nosotros, hermanos. Amén. Y la mala noticia es que Dios está aquí con nosotros. Depende cómo esté usted. ¿O no? Porque es un juez justo. Usted sale a caminar a la calle y ve a un policía a la esquina, ¿sale corriendo? ¿Le tiene miedo al policía? No. ¿Por qué hay gente que ve a un policía y sale corriendo? Porque sabe que es culpable. Sabe que está prófugo. Sabe que todo el rigor de la ley y de la justicia se va a manifestar sobre él porque es merecedor del castigo. Pero si yo no hice nada, ¿por qué voy a tener miedo al policía de la esquina? Pero la Escritura nos enseña que Dios es un juez justo. Y aquí está el problema del hombre, que por ser justo, Él no puede perdonar al pecador porque el pecador es culpable. Y ayer aprendimos que el pecador no es inocente, sino que es culpable. No fue un accidente el pecado, fue un acto de provocación a Dios. Y Dios tiene que manifestar su justicia. Por eso es que la obra de redención y de salvación no podría ser universal, como los arminianos dicen, sino particular. Y ya, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata el punto 3? El punto 3 se llama la expiación limitada. Ayer mencionaba a un filósofo español, Miguel de Unamuno, que él decía, no existe el hombre genérico, existe el hombre concreto, de carne y hueso, que nace, crece, se reproduce y muere. Porque es fácil decir, yo amo a la humanidad, pero eso significa no amar a nadie en particular, ¿no es cierto? Ustedes escucharon gente que dice, yo amo al mundo, amo a todos los niños, pero maltrata a su hijo. O sea, para que haya una expresión de amor, debe ser particular, debe ser concreta. Yo amo a tal persona, amo a tal persona. Y la elección incondicional habla justamente de que elijo sin esperar nada a cambio, porque ese acto de elección es un acto de amor. Dios me amó particularmente a mí cuando no lo merecía, me amó particularmente a mí, te amó particularmente a ti, pero sin embargo no ama a todo el mundo. Y usted dirá, no, pero dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Están muy buenos los versículos eso. Pero cuando siempre vemos en contexto, todo el mundo está haciendo referencia a cada y una y única persona, a cada una individualmente de las personas de esta humanidad. No, ¿por qué?
Jesús mismo dijo, Padre, lo que me has dado ninguno lo perdí, pero solamente el hijo de perdición, porque estaba destinado para eso, hablando de Judas. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? Los arminianos dicen que Dios hizo posible la salvación para todo el mundo, pero no aseguró la salvación de ninguno. ¿Por qué no aseguró? Porque dice, si tú crees y recibes a Cristo en tu corazón, entonces vas a ser salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios, no puede buscar lo bueno si no es Dios el que opera en la persona. Nunca el ave carroñera va a ir a comer el alpiste porque su naturaleza es comer carroña. Salvo que haya una transformación, entonces va a haber un cambio. Y esa transformación se llama regeneración. Dios cambia la vida de aquel que tenía una naturaleza desaprobada ante los ojos de Dios para que sea una nueva criatura. La pregunta es, ¿lo hizo por todos? Vamos a ver un poquito con evidencias bíblicas acerca de esto. Cuando hablamos de la expiación limitada, estamos sugiriendo una pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? La obra de redención de Cristo tuvo como fin salvar solamente a su pueblo escogido. Y en efecto asegurar totalmente su salvación. En su muerte Cristo sufrió como sustituto, como vicario, como representante de su pueblo. ¿Habrá algo que evidencie esto? Vayamos por favor a el profeta Isaías, que 600 años antes de que Jesucristo naciese, él ya lo vio crucificado. Y notemos lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 53 dice así la palabra de Dios. Versículo 10. Con todo eso, Jehová, está hablando del Padre, quiso quebrantarlo. La palabra quebrantarlo significa aplastarlo, ¿sí? Hay una canción que dice, al ver el Padre su dolor, sus ojos se escondió. Que el Padre veía cómo sufría el Hijo, cómo estos romanos lo golpeaban, estos romanos le clavaban, y él dice, giró sus ojos porque no. Eso es antibíblico, eso es herejía. La Biblia dice que el Padre es el que lo aplastó. El Padre lo quebrantó. Dice, ¿por qué? Porque tendrías que estar tú en ese lugar. Tú eras el pecador, Él no. Pero por amor a los escogidos, Él tomó tu lugar. Y el que no cometió pecado por nosotros, no dice por todo el mundo, por nosotros, lo hizo pecado. Y acá vemos nosotros esto. Hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo? No estoy entendiendo. ¿Está diciendo de que Cristo murió por solamente los escogidos? La Escritura está diciendo eso. Porque si no hubiese sido así, nunca sería eficaz. ¿Ustedes creen que Cristo murió y dice, bueno, ahora esperemos a ver si alguno se arrepiente y viene a mí? Eso es ni más ni menos que un médico se pare a la puerta del cementerio y esperar que algún muerto se levante y él le pueda curar las heridas. No se va a levantar nadie porque el que está muerto está inhabilitado para vivir. La Escritura dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, por eso es que Cristo les dio vida. Mire lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será, ¿qué cosa dice? Prosperada, en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción. El Padre va a quedar satisfecho, saciado. ¿Por qué? Porque su justicia fue satisfecha. Habían pecadores y los pecadores debían pagar, y en vez de que el mundo entero esté totalmente yendo al infierno, Él dijo, voy a glorificar mi gracia y mi justicia.
dos atributos que Dios glorifica en soberanía. ¿Cómo lo hizo? Al escoger libre y eterna y soberanamente a quien Él quiso, glorifica a Dios su gracia. ¿Por qué? Porque está salvando a alguien que no lo merecía. Y al permitir que los demás mueran en sus delitos y pecados en condenación, Dios está glorificando su justicia. No hay injusticia en Dios, sino misericordia. Hay misericordia de Dios. Fíjese usted lo que dice acá la Escritura. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quién? A muchos. Fíjese, por su conocimiento. ¿Qué quiere decir conocimiento? Su amor. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:28. A los que antes conoció, a estos también los predestinó. Ese conocimiento habla de la expresión de amor, porque dijimos, hermanos, que si yo digo amo a la humanidad entera, no amo a nadie. Pero si yo digo, hermanos, los amo a cada uno de ustedes y demuestro a través de expresiones de amor a ustedes, usted va a decir cuánto nos ama el hermano Raúl. Es fácil decir amo a la humanidad, pero ame a su hermano en la iglesia que no lo saluda. Porque el que no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él, dice, ¿no? Amar particularmente, amar concretamente a alguien y hacer algo concretamente por alguien es amor. Y la Escritura dice claramente de que según el conocimiento, por su conocimiento, por su amor, justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. ¿Dice a todos? No, a muchos, porque Cristo garantizó la salvación de sus escogidos y llevará las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. ¿Lo ven? A veces leemos la Escritura y no las vemos a estas palabras. ¿Cuántas veces se ha leído Isaías 53 en las reuniones, en los cultos? ¿Cuántas veces se han leído para resaltar cosas extraordinarias? Pero lo importante no se ve. Que Él murió por muchos y llevó las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿Para qué vino Jesús? Jesús mismo se encarga de responder esta pregunta. Marcos capítulo 10, 45 dice la Escritura, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Marcos 10, 45 dice así la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, así dice, no, fíjese, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo eso, yo vine a dar mi vida en rescate de muchos. No somos pocos, somos muchos, pero no son todos. ¿Cuál es la evidencia? En este mismo momento puede estar muriendo alguien sin Cristo y está condenado. Y alguien puede decir, bueno, es que pena, no se arrepintió. Es que el hombre no tiene esa habilidad para buscar lo bueno ni para arrepentirse. ¿Por qué? Porque tanto la fe para creer y el arrepentimiento para la vida, la Escritura dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio y él empezó a hablar y el Espíritu Santo llegó sobre los gentiles? Y se convirtieron y hablaron en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Los que estaban con él dijeron, entonces también Dios les ha concedido a ellos el arrepentimiento para vida. Esto no es algo nuevo. Para nosotros que quizás no tenemos en cuenta esto, el arrepentimiento que proviene de parte del Señor es para vida, para arrepentimiento, pero es el arrepentimiento que viene de Dios.
Pablo dice en su carta, según la tristeza que viene del mundo produce muerte, pero la tristeza que es de parte de Dios produce arrepentimiento para vida. Jesús lo dijo claramente. Gálatas capítulo 1, versículo 4 también dice, ¿por qué? ¿O cuál es la razón que Él vino? Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice Pablo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién es el que envió al Hijo a este mundo? El Padre. ¿A qué vino? A lo suyo vino. Jesús dijo reiteradas veces, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y a qué lo envió el Padre? A dar su vida en rescate por muchos. Él fue enviado para darnos libertad del pecado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de su Padre. Efesios capítulo 5, versículo 25, tomando la analogía, el ejemplo del matrimonio, el apóstol Pablo es muy claro y contundente por quienes murió Cristo. Fíjese lo que dice Efesios 5, 25, maridos, amad, ¿ve que es una expresión de amor? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿A quién dice que amó Cristo? ¿Él amó al mundo? Cuesta decirlo, pero sí dice que él amó al mundo. Amados, Mateo se está refiriendo al pueblo de Israel, que ellos decían, claro, nosotros somos los únicos escogidos de nadie más. Y dice el Señor Jesús, no, en el mundo hay muchos otros escogidos que también son de este redil y debo traerlos. Le dijo Jesús en Juan 10, yo tengo otras ovejas también que no son de este redil y voy a traerlas. Estaba hablando de nosotros. ¿Usted se dio cuenta que estamos en lo último de la tierra? Estamos en el fin del mundo. Y Jesús en su propia boca dijo, vayan hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué? Porque acá también en Ushuaia hay escogidos de Dios que necesitan escuchar el mensaje de que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas su hijo, su hija. Gracias por su entusiasmo, hermano. Amén. Dios te escogió. No comete errores, Dios. Ahora dice la Escritura cuál fue el propósito. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por todo el mundo, así dice. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Los eclectos, la eclexía, los llamados, los escogidos de Dios. Cristo vino específicamente a morir eficaz, poderosamente por el pueblo a quien el Padre le dio desde la eternidad. El Padre escogió y se los dio a Cristo. Cristo vino a liberar, a purificar, a limpiar, a redimir, a darle vida a quien es su esposa, su iglesia. Dice la Escritura, versículo 26, para santificarla. ¿El mundo entero está santo? ¿Lo ven santito a ti, Nelly? Gracias a Dios. ¿Ven santito a cualquier persona? No. Ahora, gracias a Dios que todos los que somos evangélicos y vamos todos los domingos a la iglesia somos todos santos. Ni siquiera eso es garantía. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero si yo hice, y si no es por lo que hagas, porque no es por obras, es por gracia. Yo te conozco a ti, pero yo no te conozco a ti. ¿Cuántos de ustedes conocen a la presidenta que tenemos los argentinos? ¿La conocen? ¿Nunca la vieron? Pero la conocen. Es una gordita, pelo afro, así es. La conocen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La conocen. Muy bien. Es cerquita de acá el Calafate, ¿no?
Si ella viene caminando por las calles de Ushuaia, ¿usted la reconocería? Porque la conoce. Y si usted va por la Casa Rosada de Buenos Aires y le dice, permiso, vengo a ver a la presidenta. ¿Y usted quién es? Y yo la conozco. Caminó por mi calle. Estuvo en mi barrio. Pero ella no lo conoce a usted. Pero yo sí la conozco. Es más, le di la mano. Señora presidenta, acá hay una persona, fulano de tal, que dice que la conoce, que le dio la mano. ¿Cómo es su nombre? Fulano de tal. No, no la conozco. Que yo conozca a la presidenta no significa que ella me conozca a mí. Que yo conozca a Jesús, que yo conozca a Dios o que yo conozca la iglesia, no significa que Él me conozca. ¿Lo entienden? Por eso ayer dejamos bien claro quién escogió a quién. La Escritura dice, Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es una relación de amor. Es una expresión de amor. Por eso dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. La generación de los evangélicos del siglo XXI son los que menos conocen la palabra. Y es triste decirlo. No conocen la palabra. Salmo 119:11 dice, mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Purifícame con tu palabra. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué nos santifica? La palabra. ¿Sabe qué nos limpia? La palabra. ¿Qué es lo que nos baña espiritualmente? La palabra de Dios. ¿Sabe cuántos cristianos huelen a carne? Porque no conocen la palabra. Y acá la Escritura dice claramente que el propósito de Cristo fue morir por su iglesia y dice que para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, es un tratamiento que el agua pura, que es la palabra, me limpia. Entonces, es claro entender de que no todos que dicen que son de Dios realmente son de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre de la palabra de Dios, el que se apasiona por la palabra de Dios, el que se toma por lo menos un momento en el día para leer la palabra de Dios, está mostrando una identidad espiritual conforme al Padre. Y usted dirá, entonces, si yo no tengo ganas de leer la palabra, ¿no soy un hijo de Dios? No significa eso. Probablemente todavía sea un niño espiritual. Debe crecer, debe madurar. ¿Se acuerda que lo que decía Hebreos capítulo 5? Decía, ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Usted se acuerda que predicaron en su iglesia el domingo pasado? Qué terrible ejercicio cuando pedimos a los cristianos que digan, ¿de qué se predicó el domingo pasado? Y me dicen, es muy duro. Y dice el Señor, el versículo 27, hay un propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo que hace a una iglesia que sea sin mancha, santa, sin arrugas, gloriosa? ¿Qué es lo que hace a una iglesia según el contexto de lo que estamos leyendo? ¿A quién se le ocurre? No importa, vale todos los errores hoy. Ajá. Pero estamos hablando de algo específicamente.
La palabra. La palabra. ¿Qué hace que yo esté churro, perfumado, bonito? El agua. ¿Uno se da cuenta cuando alguien no se bañó, sí o no? Sí, ¿no? El agua, la palabra, hace que una persona esté limpia ante los ojos de Dios. Si yo no tengo relación con la palabra, ¿cómo me presentaré delante del Señor? Entonces, claramente la Escritura muestra un propósito definido de su expiación para salvar un pueblo, para liberar a un pueblo malo, a un pueblo del siglo malo, para purificar un pueblo santo, para crear un pueblo que sea celoso de buenas obras. Esto lo dice Tito. El apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 14. Después de Timoteo 2 está Tito. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí hay algunas palabras clave. Fíjense, si la salvación sería universal, entonces no garantiza la salvación particular de nadie, y también es claro saber que Dios siempre mostró que Él tiene un pueblo. Pedro dice: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Está hablando de que nosotros, a ver, ¿cómo podríamos decirlo en forma más criolla? Nosotros, la iglesia, somos una nueva raza de humanos. ¿Se dio cuenta de eso? Estamos en el mundo, pero ¿qué dijo Jesús? No somos del mundo. Nosotros, la iglesia, tenemos algo que ningún otro ser humano en este planeta tiene. Tenemos la vida de Cristo. Cristo es en mí. Amén. Las naciones, los reinos, tienen un gobernante. Nosotros también. Tienen leyes. Nosotros también. Tienen estatutos, decretos y mandamientos. Nosotros también. Tienen una constitución, los argentinos, nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina. La constitución del reino dice: yo Jehová. No es nosotros, es yo. Tenemos una identidad, claro. Tenemos ciudadanía, por supuesto. Nuestra esperanza está puesta en los cielos porque somos ciudadanos y esperamos a Cristo que venga a redimirnos, que venga a transformarnos en gloria. Filipenses 3, 20 y 21. Todas esas cosas nos están mostrando de que somos una nación en este mundo diferente, una nación santa. Tenemos economía, tenemos seguridad, tenemos educación, tenemos trabajo por hacer, tenemos un rey, tenemos un padre, tenemos todo lo que una nación necesita. Yo no necesito buscar en el mundo nada de lo que ya tengo en Cristo Jesús. Dígame si no es algo específico, concreto. Jesús vino a morir por su iglesia. Amén. Veamos rapidísimo algunos juegos con versículos para ver esta realidad. Juan capítulo 17, Jesús en su oración hace esta mención de sus propios labios. Juan 17, 9, Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, ¿qué dice? Son. ¿Por qué dice tuyos son? Porque ¿quién es el que escogió? El Padre. ¿A quién se los dio? Al Hijo. ¿Para qué? Para que Él muera por ellos, para que Él santifique sus vidas, para que los prepare para una eternidad como una nación santa. Y dice Jesús: yo no oro por todo el mundo, yo oro por ellos. ¿Por quiénes? Por los que me diste. Es limitado, es específico, es particular. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien los ame? ¿Les gusta que nos amen? Mire, yo tengo una esposa hermosa y que me ama, pero a mí me gusta cuando ella me dice a mí: Raúl, te amo. No que ella me diga: Raúl, amo a toda la humanidad y como vos estás allí, y uno se conformaría.
pero que me diga que ama a toda la humanidad y como yo pertenezco a esa humanidad, que me conforme. No, yo quiero que me ame particularmente y que su amor demostrado incondicionalmente, porque dijimos que no es un negocio, sino que me ama a pesar de que yo no pueda darle nada, ella me ama. Ese es un amor que realmente vale, ¿no es cierto? Yo no digo vale la pena, digo vale el esfuerzo, porque yo no pagaría por la pena, ¿sí? Yo digo vale el esfuerzo. Ahora fíjense ustedes que Cristo amó a personas concretas, porque garantizó la salvación de personas concretas. Él les dijo, Jesús antes de partir le dijo, hey, no estén tristes, yo me voy, pero no se turbe su corazón, ni tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera cierto, yo no lo diría. Pero voy pues a preparar un lugar para todo el mundo, para que todo el mundo esté conmigo. ¿Así dice la palabra? No. Voy a preparar pues morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Amén. Si la salvación sería universal, Jesús hubiera dicho en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso y vos también. Pero sin embargo, Él le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso y vos no te conozco. ¿Lo hizo allí? ¿Decidió allí? No, Él vino a cumplir algo que el Padre le dio en la eternidad y Él vino eficazmente a esto. Amén. Juan 17. Tuyos, versículo 10, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ven que habla claramente de dos clases de personas, los que están en el mundo y los que no son del mundo. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Y dice la palabra de Dios, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahí se hizo el problema entre nosotros. Dijimos que la unidad debe ser primero doctrinal para que luego sea una unidad de comunión. Pero qué difícil es poner de acuerdo a la iglesia evangélica con tantas denominaciones, tradiciones, culturas. Si tan solo creyésemos todo en la palabra del Señor y tuviésemos una unidad espiritual con el Padre, entonces seríamos uno, porque es lo que dice Jesús. Cuando ellos sean uno, como tú y yo en mí y yo en ti, así entonces el mundo creerá. Cuando Julio sea uno con el Padre, cuando Gabriel sea uno con el Padre, cuando Johnny sea uno con el Padre, cuando Mari sea una con el Padre y yo sea uno con el Padre, entonces somos uno. Pero ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el cristiano? No busca tener ninguna relación con Dios y queremos hacer picnics, queremos hacer pijamadas, queremos hacer campamentos, queremos hacer marchas para Jesús, queremos hacer de todo, queremos hacer. Vamos, es necesario que nos unamos. No hay acuerdo humano, la única manera de unidad es doctrinal. Perseveraban en la doctrina y en la comunión. No hay comunión hasta que no haya doctrina. Cuando todos creemos en la palabra de Dios es cuando empezamos a ver el mismo sentir. La misma palabra, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Juan capítulo 6, vamos rapidísimo. Vamos a hacer un pequeño break para que tomemos un café y luego continuamos ya con la parte final. Juan capítulo 6, dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quiénes dice Jesús que vendrán a Él? Todo lo que el Padre le da. Muy bien, Dios escogió y les dio a Cristo. Dios escogió, si escogió quiere decir que tomó y no todo, porque si no hubiera escogido todo, pero dice que escogió. Ahora fíjense, y al que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad. ¿Qué significa esto? Fíjense en ustedes, les doy el ejemplo más claro. Ponga el dedo allí, gire la página al capítulo 5 y se va a encontrar allí con el paralítico de Betesda. Escuchó muchas veces esta historia. Y se habla mucho para resaltar el milagro, pero no se ve que es un milagro de salvación, más que de que camine o no camine la persona. Juan capítulo 5 habla del paralítico de Betesda y dice que había una multitud de enfermos que yacían. La palabra yacer es estar tirados a la orilla del estanque, esperando que de en cuando un ángel descendía, movía las aguas y el primero que se echaba, uno solo se salvaba, se sanaba. Dice que Jesús decidió pasar por la puerta de las ovejas y dice así literalmente, y supo que había un hombre entre la multitud que hace 38 años que estaba postrado. Y fue a él y le dijo, ¿querés ser sano? Y le dijo, claro, pero es que no puedo porque hasta que yo llego, ya otro se mete antes y se sana. Jesús le sanó y se fue. Y los discípulos se quedaron maravillados. Le pregunto, ¿Jesús tenía amor y compasión por la gente, sí o no? Sí. Él podría haber hecho y se sanaban todos, ¿sí o no? Pero ¿por qué sanó a uno solo? Porque dice supo. ¿Quién le dijo? El Padre. El capítulo 5, 17, Jesús dice, cuando le preguntan por qué hizo eso, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Y añade el versículo 19, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino todo lo que ve al Padre hacer, Él hace igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo para que el Hijo haga igualmente. Esto es glorioso. Jesús podría decir, Padre, déjame que salve 5 más y unos cuantitos más. Padre, aquel pobrecito lo voy a salvar también. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo vine específicamente a cumplir la voluntad del que me envió. Versículo 38. El que me envió, Jesús fue un enviado. ¿A qué? A cumplir un propósito. ¿Qué es ese propósito? Se llama pacto eterno de redención. No existe ninguna posibilidad bíblica que el hombre pacte con Dios, ni siquiera con dinero. Porque el hombre no tiene ninguna garantía de pactar con Dios. Es el único pacto que se ve, es el pacto de redención entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Por eso Cristo en la cruz dijo, Padre, consumado es, cumplí. Todos los que creen que pactando con Dios pueden recibir un milagro, una palabra, una señal, están pactando con Baal Berit, que es el señor de las moscas, Beelzebú, según la palabra de Dios. Perdón que rompí una burbuja grande, pero es hora de escudriñar la Escritura como dice la palabra. El único pacto eterno de redención es entre el Padre y el Hijo. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y dice el versículo 39, y esta es la voluntad, Jesús lo dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Allí está también la seguridad de la salvación. Si eres un escogido del Señor, nunca un escogido de Dios se puede perder. Y si alguien dice, entonces quiere decir que ahora puedo darle la vida loca, puedo hacer lo que quiera. Justamente ese es el pensamiento de alguien que no ha sido regenerado, porque sigue amando la carroña, sigue amando el pecado. Pero la seguridad es esta, que Cristo, si tendría que haber muerto por todo el mundo, ¿cuántos millones ya están en tormento eterno? ¿Fracasó Jesús? ¿Él fracasó?
No. Él fue específicamente el Cordero de la expiación por aquellos a quienes el Padre les dio para ser salvos. Y Jesús dice, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Vio que muchas veces se dijo esto? Reciba a Cristo. Le hablamos de las 5 leyes, le decimos toda la buena intención que se salve, y cuando lo hacemos repetir una oración le decimos, ponemos una sonrisa así grande, ¿no? Y decimos, ahora tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Dónde dice la Escritura que cuando un pecador repite una oración es escrito el nombre en el libro de la vida? El libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo, porque es el libro que se abrirá en el día del juicio. Es el libro donde se fijará cada uno de los que han sido salvados, y los que no fueron hallados en el libro de la vida serán echados al lago del tormento de fuego eterno. Pero no anda Dios diciendo, ay, por favor, un hito más, un hito más. Bien, Josefina Valdés. No hace eso Dios. Es más, la Escritura dice que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. La Escritura está diciendo claramente que todos debemos ver que Dios ha determinado un tiempo. ¿Sabe cuándo es el día que Cristo va a venir? Que solamente Dios lo sabe, cuando el último de los escogidos se convierta. Porque el Señor nos mandó desde Jerusalén hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio del Reino, porque es lo que tenemos que hacer. Si alguien encuentra fundamentos bíblicos para demostrarme de que Cristo murió universalmente por todos, yo me voy a quedar, si quiere, 5 días más para que me convenza, pero en la Escritura no encuentro nada. Yo encuentro una obra perfecta de un Dios poderoso que no es improvisado ni está transpirando viendo qué va a hacer hoy, porque todo lo hizo desde el siglo y hasta el siglo en su eternidad. Dios no cambia, es eterno. Y añade esto, versículo 39, dice que todo lo que el Padre me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que Él, aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quiénes son los que pueden creer? Es cosa del hombre, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios el que lo trae. Esa palabra trajere es la palabra griega que es el cubo, que significa ser absorbido, chupado. Como uno agarra, tira un papel y una aspiradora, ¿vio? Pone la aspiradora. Nosotros no estamos diciendo la basura camina y se mete en el tubito. No, es absorbido, es arrastrado. La palabra dice que el Padre nos arrastró a Cristo por nuestra inhabilidad. Ninguno puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hay cantidad de versículos, Voy a ir cerrando esta primera parte ya para que tengamos un break y luego podamos continuar con el final de la conferencia. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, por favor, amados hermanos. Y dice el capítulo 16, versículo 14. 16, 14. Dice así la Escritura. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y que dice allí, y el Señor, ¿qué sucedió? El Señor le abrió el corazón
para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtió, se bautizó. ¿Quién es el que abre el corazón de una persona? Es el Señor. Hechos de los Apóstoles 13:48 dice lo siguiente: después del gran discurso, de la gran predicación, dice el versículo 48, y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que pueden creer? Los escogidos. Solo es que llega el momento del llamamiento, que eso es lo que vamos a ver después del break. Amados, meditemos en la palabra y dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos permita conocer y profundizar más. Bueno, nos queda hablar acerca del llamamiento eficaz y la preservación de los santos o la seguridad de la salvación. La Escritura hace referencia a que debemos nosotros predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que nosotros no tenemos la posibilidad de ver quiénes son escogidos o no. Si tuviesen un cartel acá en el frente sería fácil, vamos a ellos y le decimos, pero nuestra tarea es predicar a toda criatura. Eso nos quita la responsabilidad a nosotros de convertir a alguien, porque no está en nosotros la posibilidad ni el poder de convertir a alguien. Por eso es que nosotros somos expositores de la palabra de Dios. Así que ustedes predican, nosotros predicamos a Cristo crucificado, predicamos acerca de la gracia del Señor para salvar, pero no tenemos la posibilidad, ni el poder, ni la autoridad de salvar a nadie. Simplemente exponer la palabra de Dios. ¿Cómo se llama esto que es predicar la palabra a toda criatura? Se llama llamamiento, ¿sí? Un llamamiento. Para dar el ejemplo más claro es, por ejemplo, tenemos la oportunidad nosotros de tener aparatitos como estos, celulares, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si alguien me está llamando? Suena el celular, ¿no? Algunos ringtones son muy graciosos, ¿no? Pero un timbre hace una señal de alerta, de llamado, para que yo pueda saber que me están llamando. Pero cuando yo contesto el llamado y escucho la voz de la persona que me llama, entonces puedo decir, se logró una comunicación. Hay una propaganda que está ahora, no sé si ustedes vieron, una chica que dice que está embarazada, ¿no? Y dice, el primer ring es que estoy bien, el segundo ring que rompí bolsa, el tercer ring estoy yendo al hospital, el quinto ring ya nació. Bueno, haciendo referencia a la economía. Ahora dice, no te preocupes, podés tener comunicación ilimitada. Bueno, si tuviésemos que comunicar el mensaje de salvación por llamamientos externos, probablemente nadie se salve. ¿Por qué? Porque yo anuncio el mensaje, pero no tengo la autoridad ni el poder de hacer de que alguien se convierta. Pero el llamamiento eficaz es el siguiente. Si yo me paro en la esquina y comienzo a predicar el Evangelio de Jesucristo, probablemente muchos escuchen el mensaje o el llamamiento que yo estoy haciendo. ¿Cuál es el llamamiento? Al arrepentimiento. Yo digo, arrepiéntanse. Ese es el llamamiento. Ahora, corremos el riesgo que haya personas que digan, no manden a freír tortas o rosquitas. Pero hay alguien que de pronto la misma palabra que a otros no le gustó, o lo rechazaron, o no lo aceptaron, alguien conmovido vino y te dice, yo no sé qué me pasa, pero algo pasó en mí cuando usted llamó. Eso se llama llamamiento eficaz. Es la gracia irresistible de Dios. ¿Qué significa esto? De que cuando Dios llama, jamás alguien puede resistirse siempre y cuando sea un escogido de Dios. Habrán escuchado que Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Ahora, fíjense, hermanos, que acerca del llamamiento, la Escritura muestra de que eficazmente el Padre nos llamó. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1, o escuchen ustedes que tienen sus manitos ocupadas. Yo voy a leer segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así la Escritura. Vamos a leer el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Paréntesis, me sorprende leer que Pablo nos invita a participar de las aflicciones del Evangelio cuando hoy se dicen para de sufrir, ¿no? Es todo lo contrario. Acá la palabra nunca proveyó paz, ¿sí? Sino que nuestra paz está por encima de todo entendimiento. La palabra es clara, pero dice el versículo 9, ¿quién nos salvó? ¿De qué manera nos salvó? ¿Por medio de qué? Que nos llamó con llamamiento santo. O sea que cuando yo predico soy el ringtone de Dios. Pero el que contesta eficazmente, aquel que contesta y que recibe el sígueme de Dios, es porque ha sido escogido de Dios, es un escogido. ¿Quiénes pueden creer? Los que fueron llamados y escogidos por el Señor para salvación. Dice, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Vuelve a parecer que Dios tiene un propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Cuando dice antes de los tiempos y de los siglos. Bendito sea el Señor. Hay ya personas escogidas a quien Dios en su debido tiempo, forma y lugar llama eficazmente. Yo puedo decir claramente que esto es así. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de pastor. Nací, como se conoce, en una cuna evangélica, se dice, ¿no? Es una jerga o una manera de decir que hemos nacido dentro del ambiente cristiano. Pero no por nacer en un garage yo soy un auto, ¿sí? No por ser un hijo de pastor yo soy un salvo, yo soy salvado. No, la Biblia dice que todos nacimos en pecado, que todos somos pecadores. Hasta el día que el Señor me llamó a mí. La tarea de nosotros como papás es primeramente saber que nuestros hijos no nacen salvos por ser nuestros hijos, sino que nuestra responsabilidad es orientar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios todos los días hacia la cruz de Cristo hasta el día que Dios decida llamar a nuestros hijos. Por eso es que nuestra tarea es, como dice Deuteronomio 11, de día, de noche, a levantarse, al acostarse por el camino, por todo lugar, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Papá, me tenés cansado con la palabra. No importa, pero lo que yo puedo hacer es orientarte delante del Señor hasta que el Señor te llame, cuando Él quiera, ¿sí? A veces cuando un hijo se porta mal, uno puede decirle, hijo, elegí con qué querés que te castigue o te discipline, ¿sí? O con una changleta o con la Biblia. No, papá, la changleta no, mejor con la Biblia. Y podemos decir, hijo, hubiera preferido que elija la changleta. Porque la palabra de Dios es más dura. Trae y discierne nuestras intenciones del corazón y necesitamos un cambio. Pero nuestra tarea es llevar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios a que Cristo los llame. ¿Cuándo llama el Señor? Cuando es el tiempo. Nada hace el Señor fuera de tiempo. Eso se llama decreto eterno de Dios. Cuando Dios decretó todas las cosas en su tiempo. Él dijo, esto va a suceder ahora y así fue. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios hace estas cosas. Dios tiene su llamamiento eficaz. Cuando vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 11, la palabra también da testimonio acerca de esto. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo
11. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Es eficaz, nadie puede resistir. Lázaro no se demoró ni un segundo cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando Él llama, cuando llega el llamamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuántas horas le demoró a Jesús convencer a Mateo Leví para que lo siga como un discípulo? ¿Cuántas horas, se acuerdan? ¿Cuánto tiempo predicó? ¿Cómo lo convenció? Lo miró y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo inmediatamente. Era un cobrador de impuestos, había que dejar esa mesa, ¿no?, de los romanos. Y dejándolo todo, le siguió. ¿Por qué Mateo le siguió? Porque Jesús conoce a todos lo que el Padre le dio. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el llamamiento eficaz. Julio había leído el pastor en el Salmo 65:4 cuando dice: bienaventurado, dichoso, feliz, todos aquellos que son atraídos, que tú escoges y que son atraídos a ti. Esa es una dicha, es una bendición. Y el quinto punto es la seguridad de la salvación. Para esto debemos preguntarnos qué es lo que logró Cristo al morir y al resucitar en la cruz. Lo que logró Jesucristo es algo eterno, no es algo temporal, no es ni siquiera accidental. Es un propósito eterno de redención. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, dice el versículo 12. Vamos a leer el 11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención, nuestra salvación es eterna. No soy yo el que logré salvarme. Él me salvó y me garantizó una eterna salvación. Eso es lo que Él logró por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice así la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, vuelve a decir nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Habla de un acto consumado, perfecto, es algo garantizado por el Señor. Por eso es que Jesús claramente nos da a nosotros esta seguridad, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que vive para interceder eternamente por sus escogidos, por su pueblo. Juan capítulo 10, versículo 27. Voy culminando, tranquilo hermanos, sé que es tarde. Dice el versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y añaden, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Bendito seas tú, Señor. Por más torpe que sea, no me saldré del camino, porque así lo dice la Escritura. Amados hermanos, estas 5 verdades, estos 5 principios que vuelvo a decir,
Sin querer faltar al respeto a la palabra de Dios ni a ustedes, yo sé que el tiempo a veces no nos alcanza, pero yo puedo dejarle un diseño para que ustedes escudriñen y se den cuenta de la obra perfecta de la gracia del Señor. Quiero concluir con lo que se llama la imputación. ¿Cómo es que Cristo nos salvó? ¿Cómo se llevó a cabo todo esto? La palabra imputación es clave en todo esto. Es cuando algo fue imputado en la cuenta de otro. ¿Vio que hoy en día se hacen cargas virtuales en los celulares? ¿Ya le tocó la bendición de que alguien le cargó equivocada a usted? A veces pasa, ¿no? O le puede haber pasado la triste noticia de que usted le erró por un número su celular y le cargó el crédito a otra persona que ni la conoce. Bueno, ese acto se llama imputación. Imputar es cargar algo a la cuenta de otro. Fíjese, nosotros somos delante de Dios, toda la humanidad, pecadores. Y nuestros pecados delante de Dios merecieron justicia. Y la justicia de Dios, que es santo, ante el pecado que es inmundo, no es otra cosa más que la destrucción, no es otra cosa más que pagar la consecuencia del pecado. Ahora bien, Dios, previendo todo esto y entendiendo desde la eternidad que esa manera de obrar de nuestro Dios libre y soberana le daba mayor gloria, Él decidió escoger libre y voluntariamente, conforme a su propósito que está en Él, a todos cuanto Él quiso y a quien Él quiso escoger libre y soberanamente para salvación. No porque vio que yo le iba a escoger, no porque vio que yo iba a creer en Él, porque dice que no hay quien busque a Dios, sino que Él escogió libremente y entonces le entregó al Hijo un pueblo que Él debía redimir, que Él debía perdonar, que Él debía santificar. En ese pueblo estamos nosotros. Pero Cristo vino y encontró que sobreabundaba, que abundaba el pecado. Entonces es donde debía sobreabundar la gracia. Y Él tomó nuestros pecados, porque el Padre hizo esto, cargó nuestros pecados en Cristo, imputó nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, la culpabilidad sobre Cristo. Y allí Cristo, en el mismo monte Calvario, que hace años atrás se llamaba Monte Moriah, es el mismo escenario donde Abraham fue detenido por la mano del Señor cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo había pedido y el Señor no se lo permitió. Le dijo: no hagas daño, sé que me amas. Abraham dijo: Dios se proveerá de un cordero en este monte para el holocausto. Aquel Abraham, aquel padre que no le fue permitido matar a su hijo en holocausto, es el Padre Celestial que tomó tus pecados, los puso en Cristo y es el Padre el que lo quebrantó. Muchos dicen: ¿qué fue lo que pasó en la cruz? La Escritura dice que cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, Él dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Esa copa la revela claramente Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis, que habla de la copa de la ira de Dios. Jesús bebió la copa de la ira. ¿Por qué? Porque Jesús recibió toda la ira de la justicia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte y la culpa que era nuestra fue imputada en Él. Y cuando Cristo murió, la justicia del Padre fue satisfecha y se aplacó la ira de Dios, porque esa es la palabra propiciación. Y cuando Cristo resucita en gloria, Él trajo su justicia y cargó su justicia sobre nosotros, imputando su justicia a nosotros. Nosotros le dimos nuestros pecados y Él nos dio su justicia.
Por eso es que ahora el Padre puede perdonarnos. ¿Por qué? Porque su justicia ya fue satisfecha. Y porque la deuda fue cancelada, yo puedo ser perdonado por el Padre. La obra salvífica de nuestro Dios eterno es eficaz y es totalmente infalible. Nunca puede equivocarse. Jamás se le va a quedar uno de los escogidos que se vaya al infierno. Porque es totalmente eficaz, porque es un amor concreto sobre personas concretas y específicas. Por tu nombre te llamé. Hijo mío eres tú. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y por más pródigos que sean los millones de hijos que estén, siempre seguirán siendo hijos. Y algún día el Padre los traerá. Porque la Escritura dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas que están perdidas, errantes, a todas mis ovejas que están como dispersas, como que no tienen pastor, que están enfermas con sus piernas quebradas. Yo mismo iré, las traeré, las cargaré en mis brazos, le pondré aceite, sanaré sus heridas y las traeré de nuevo al redil. Esa es palabra de transformación, de seguridad, de salvación. Amados, lo que nosotros estamos viviendo es la historia que Dios escribió. Isaías 46:9 dice, ¿qué Dios hay como yo? Nadie, ningún Dios hay como yo, que anuncio lo porvenir desde el principio. Nadie es igual a mí, no hay otro Dios. Todos empiezan para terminar, Dios termina para empezar. Eso lo hace único. Usted ya nació, usted ya vivió, usted ya fue regenerado, transformado, usted ya está en la gloria. Pablo vio en visión cuando estuvo en el tercer cielo y dijo, nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ya nos vio. Por eso Pablo escribe, y a los que justificó, a estos también glorificó. No dice glorificará. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo en la eternidad. El Salmo 90 dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es una seguridad absoluta. Pero cuando sabemos que fuimos escogidos, cuando tenemos esta convicción, vivamos sobria, justa y piadosamente este siglo para testimonio. Volver a la iglesia de Cristo es volver a la doctrina, a la sana doctrina, a la verdad bíblica, a tal cual lo que dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para concluir, uno se pregunta, ¿cómo sé yo si soy un escogido? Uno se puede preguntar esto, ¿no? Ya desde el miércoles hemos comenzado a hablar de Dios ha mostrado siempre dos clases. Hay hijos de Dios, hijos del diablo, escogidos y reprobados. ¿Cómo sé yo que soy un escogido? Primera de Juan, capítulo 3, da muchas evidencias acerca de lo que es un hijo de Dios. Es más, yo le diría que usted lea toda la carta de Juan, Primera de Juan, toda, y va a descubrir cosas preciosas. Ahora dice la Escritura lo siguiente, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hagamos una pausa. Génesis capítulo 3. Los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Los hijos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ya Dios dijo que la salvación es conforme a los hijos que Él escogió. Ya hay dos clases de personas: escogidos y reprobados. Y acá lo vuelvo a decir. En esto se evidencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El amor no es genérico, es personal. Amados, muchas gracias por el tiempo que ustedes me regalan. Pero sería una falta de respeto dejar o concluir. Deje que el Espíritu Santo siga hablándole a usted esta noche, mañana, todos los días. Pero acuérdense, el hombre es inhabilitado para salvarse, no puede salvarse. Dios escoge libre y soberanamente. Dios murió por los que escogió. Dios hizo algo precioso, los llamó a los escogidos eficazmente y Dios le garantizó la seguridad de la salvación eterna. Nadie, no existe ninguna cosa creada, ni los cielos, ni la tierra, ni debajo de ella, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nada no existe que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su tiempo, amados hermanos. Gracias, Pastor Gabriel, por la invitación y gracias por este lugar que el Señor nos ha provisto. Padre, el salmista decía: cuando veo los cielos y lo que es obra de tus dedos, yo digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y mucho más al conocer tu soberanía, al ver y contemplar tu gracia. Esa sublime gracia del Señor que me dio vida, que me salvó, que transformó mi vida, que cambiaste mi corazón de piedra y me diste un corazón nuevo y derramaste tu espíritu sobre mí. Que antes era enemigo y ahora puedo amarte. Que antes, Señor, odiaba tu palabra, te odiaba a ti y ahora puedo amarte y puedo deleitarme en tu palabra y mi espíritu se regocija en ti. Solamente por tu amor, solamente por tu misericordia. Qué bueno saber, Señor, que tú no desechaste a aquel que estaba perdido y errante, sino que tú lo trajiste a tus pies. Así lo hiciste, Padre, porque así te agradó. Y gracias por la obra del Cordero, gracias.
Gracias por llamarnos y gracias por cuántos más aquí en Ushuaia serán llamados eficazmente, saliendo de Babilonia y entrando a Sion, la Sion celestial, que reconoce un rey que gobierna, que hay una reverencia absoluta hacia un Dios santo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y aplicarla para que el fruto de tu palabra seas tú glorificado. Porque nuestro deseo es crecer juntos para la gloria de Dios. Solo de Dios es la gloria y de nadie más. Te alabamos y te bendecimos y bendigo a mis hermanos y hermanas en esta noche, a quien tú trajiste estos días. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Bendigo sus vidas en Cristo Jesús. Amén.